Buenas noches, chicos. Vamos a continuar con la clase de mama. ¿Tienen la pantalla? ¿Me escuchan, por favor? Sí, doctora. Listo, muchas gracias. Bueno, como veníamos diciendo la semana pasada, la semana pasada, existe, bueno, esta es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud para todos los tumores de mama y están observando aquí encerrado lo que corresponde a los carcinomas de mama. De estos habíamos comentado de que se divide clásicamente en de tipo ductal y de tipo lobular. Los de tipo ductal, o más bien cuando nos referimos a los de tipo ductal y lobular, también nos referimos, o en general nos referimos a aquellos que son sin otra especificación o de tipo no especial. Sí, es decir, estos van a comprender aproximadamente más del 80 hasta el 90% de todos los carcinomas infiltrantes de la mama. Y los otros tipos especiales van a ser los tipos, como menciona su libro, sebáceo, el cribiforme, el mucinoso, el micropapilar, el apocrino, el metaplásico. Algunos de estos subtipos especiales del cáncer de mama van a tener pronósticos especiales ligados al tipo histológico. Sin embargo, como les comentaba, estos son mucho menos frecuentes. Entonces vamos a hablar histológicamente hablando acerca de estos dos tipos, ya que ya hemos hablado un poco acerca de la macroscopía y cómo se diferencian estos. También hemos hablado acerca de las lesiones preinvasoras, tanto del tipo ductal como del tipo lobular. Microscópicamente hablando, los de tipo ductal se van a caracterizar por conformar estructuras a manera de túbulos o conformar estructuras a manera de nidos. Más importante que las estructuras que conforman son las características celulares. Vean cómo las células son células de tipo cúbicas o poliédricas con núcleos ovalados, grandes, de cromatina abierta y que suelen tener nucleolos a medida de que van avanzando de grado histológico, lo cual debe de diferenciarse de los carcinomas de tipo lobular. En esta imagen podemos comparar ambos. Vean cómo, a diferencia del tipo ductal, los de tipo lobular se presentan como un conjunto de células de tipo discoesivo. Discoesivo es la palabra que vamos a ocupar para caracterizar este subtipo histológico, ¿sí? Y vean cómo las células, ¿sí?, no se agarran unas con las otras. Ya comentábamos que este tipo de carcinoma posee alteraciones en las vías de las beta-cateninas y de la E-caderina y sobre todo puede estar relacionado con cánceres familiares, con mutaciones CDH1 y también puede estar relacionado con la aparición de cáncer gástrico de tipo difuso. Vean cómo las células son de verdad diferentes. Mientras estas células tienen el citoplasma bastante amplio, ¿sí?, en la cual se le puede reconocer fácilmente, las células del carcinoma lobular casi no tienen citoplasma y simulan como si fueran linfocitos. De hecho, las células son más pequeñitas, vean cómo se separan entre sí. Muy frecuentemente los núcleos son excéntricos hacia la periferia y en el carcinoma lobular clásico, que es el más común, ¿sí?, los núcleos van a ser muy compactos y van a ser hipercromáticos. Es muy frecuente que el carcinoma lobular, el de tipo clásico, ¿sí?, tenga estas características nucleares que van a corresponder a grados nucleares bajos, ¿sí? También es muy frecuente que los carcinomas lobulares puedan presentarse con estas células que tienen estos espacios dentro de su citoplasma, como esta que están observando acá o esta que ven aquí abajo, que simulan a las células en anillo de sello que ya habíamos estudiado en el cáncer gástrico. Bueno, algo que también debemos de entender es que tanto para el tipo ductal como para el tipo lobular, ¿sí?, se debe de realizar el grado histológico. El grado histológico va a estar dividido en tres, entre bien diferenciado, moderadamente diferenciado y poco diferenciado, y va a ser el resultado de la suma de un puntaje que va a estar basado entre la formación de glándulas, el grado nuclear y el conteo mitósico.
La formación de glándulas en relación a cuánto porcentaje o cuánto del tumor posee formaciones glandulares en relación al pleomorfismo, la característica del pleomorfismo nuclear en relación al tamaño del núcleo, al incremento de la variación entre los núcleos o a la aparición de nucleolos muy prominentes. El conteo mitóxico va a estar en relación al número de áreas o de campos examinados y se va a dividir también en 3 y va a depender del microscopio que se utilice y existen pues tablas en patología para que nosotros podamos hacer el conteo mitóxico y darle un grado del 1 al 3. La sumatoria de estas 3 características nos van a dar números que van a variar entre 3 al 9 y vamos a acomodar los grados histológicos para darle el grado de diferenciación. Recuerden que a pesar de que la formación de túbulos o de la formación de glándulas corresponde a la cápite 1 para poder realizar el grado de diferenciación, los carcinomas lobulares que por definición no realizan formaciones glandulares también entran dentro de este sistema de graduación. En conjunto, todas estas características se les llama sistema de Nottingham, ¿sí? Anteriormente denominado Scarp-Blum-Richardson y ahora es Scarp-Blum-Richardson modificado o de Nottingham. Como ya les comentaba, aparte de los tipos ductal y lobular, que son los convencionales, existen tipos histológicos que son especiales. Sí, vamos a ver que algunos de ellos tienen ciertas características clínicas que los distinguen. Por ejemplo, el carcinoma papilar encapsulado, ¿sí? A pesar de que es un carcinoma infiltrativo, es una lesión muy bien delimitada, como podemos observar acá, ¿sí? Y habitualmente tiene una cápsula, lo cual hace que prácticamente se comporte como si fuera una lesión in situ y por lo tanto es una lesión de muy buen pronóstico. ¿Sí? Acá en relación al carcinoma papilar, que difiere del anterior, que no posee una cápsula y que tiene estas estructuras a manera de papilas y cuyo pronóstico no varía en relación al carcinoma ductal de tipo no especial. El carcinoma con características medulares habitualmente es un carcinoma que tiene bordes bastante bien definidos, pero desde el punto de vista histológico está conformado por sincicios de células de apariencia pleomórfica con la periferia con un infiltrado linfoplasmocitario muy prominente. Este tipo de carcinoma, a pesar de que muy frecuentemente está relacionado con alteraciones moleculares de tipo basal o de triple negativo, ¿sí? Es decir, que no expresan receptores de estrógeno, progesterona ni HER2, ¿sí? Habitualmente se relaciona con un buen pronóstico debido aparentemente al prominente infiltrado linfoplasmocitario que lo rodea. Otro carcinoma de tipo especial es el carcinoma tubular, que representa un tipo de cáncer ductal bien diferenciado por la presencia de numerosos conductos y que en muchas ocasiones plantea el diagnóstico diferencial con entidades benignas. El carcinoma tubular, por su grado de diferenciación en sí, se considera un carcinoma de mucho mejor pronóstico y que muy frecuentemente se encuentra en estadios más tempranos. El carcinoma mucinoso se va a subdividir en tipo A o tipo B en relación a la celularidad que tiene y se caracteriza por esta abundante mucina extracelular. En muchas ocasiones el carcinoma mucinoso puede tener características neuroendocrinas, sobre todo el de tipo B, ¿sí? Y muy frecuentemente se relaciona con peor pronóstico cuando se presenta. En muchas ocasiones debemos recordar que estos tipos especiales se pueden llegar a presentar con el carcinoma ductal sin otra especificación y más frecuentemente cuando por sí mismo estos tipos histológicos especiales no tienen un pronóstico en sí, el pronóstico va a estar dado por el carcinoma ductal sin otra especificación. El carcinoma el carcinoma micropapilar, ¿sí? Es un carcinoma que se caracteriza por esta polaridad inversa, con esta formación de micropapilas y con la marcación de MUC1 o de EMA en la superficie. Muy frecuentemente la variante micropapilar sí puede estar relacionado con histologías altas, luminal B o también de tipo basal, y muy frecuentemente esta histología se caracteriza por permeación vascular linfática con diseminación en ganglios linfáticos. Eso hace que esta histología en muchas ocasiones sea mucho más agresiva.
El carcinoma metaplásico va a depender del subtipo que encontremos, pero en general se considera una lesión de mal pronóstico. Se subdivide en subtipo escamoso, de tipo fibromatosis, con elementos heterólogos o de tipo sarcomatoide o de células fusiformes. El carcinoma metaplásico, ¿sí?, se parece prácticamente a cualquier otro tipo de lesión, menos a un cáncer ductal convencional. Vean, por ejemplo, cómo en esta imagen, ¿sí?, este carcinoma es más bien, en lugar de células de apariencia epitelial, de células de apariencia fusiforme. En esta otra imagen estamos observando cómo tiene esta matriz condroide, ¿sí?, con elementos heterólogos, ¿sí? En esta otra, vean cómo se observa de esta matriz condromixoide, que también simula la de los elementos heterólogos, o en esta otra imagen que vemos cómo se parece a un componente de carcinoma escamoso similar al que se observa en la piel. Cuando encontramos este componente escamoso, en muchas ocasiones llega a plantear el diagnóstico diferencial de un carcinoma de la piel subyacente, lo cual no se clasificaría dentro de los carcinomas de mama, ¿no? Entonces, el metaplásico muy frecuentemente está ligado a estadios altos, ¿sí?, y además a peor pronóstico. Otra cosa que debemos de evaluar cuando estamos viendo los tejidos mamarios o las neoplasias mamarias, sí, es el infiltrado linfoplasmocitario. Como vamos a ver más adelante, en los últimos tiempos esto ha cobrado relevancia, sobre todo en relación a la inmunoterapia dirigida. ¿Sí? Otros factores que debemos tomar en cuenta son la permeación vascular linfática. Todo esto se encuentra dentro de lo que son los factores pronósticos y las características en relación a los factores pronósticos. Debemos de recordar de que existe una diferencia entre lo que son los factores pronósticos y los factores predictivos. Los factores pronósticos van a estar en relación a las características biológicas propias de los tumores, ¿sí?, los cuales van a estar comprendidos dentro de lo que son las características del estadio TNM, que vamos a ver a continuación, el grado histológico que les comentaba, el grado histológico de Nottingham, el tipo molecular, que ya habíamos hablado un poco la semana pasada, ¿sí?, y otras características que son menos relevantes, que son la permeación vascular linfática, como lo que les comentaba, ¿sí?, aquellas características que están vinculadas a algunos tipos especiales de mama, como aquellos que habíamos señalado que pueden ser de peor pronóstico. En cambio, los factores predictivos van a ser aquellos factores que estén relacionados al comportamiento del tumor relacionado con la terapia o posterior a la terapia, es decir, la respuesta propia a la quimioterapia o la realización de perfiles de expresión génica. Debemos de recordar de que existen algunos tumores, ¿sí?, algunos casos seleccionados a los cuales se les realiza este perfil de expresión génica específico, ¿sí?, para poder evaluar si es que es adecuado o no realizarle la quimioterapia. ¿Sí? Uno de los perfiles de expresión génica más comunes que se realiza, pero no es el único, ¿sí?, es el Oncotype. Este es el que se hace en nuestro medio, pero también hay otros estudios, como por ejemplo el MammaPrint, ¿sí?, que básicamente lo que se realiza es el estudio de un conjunto de genes específicos en un tipo especial de tumores en un tipo de población especial. Habitualmente se hace en pacientes que son postmenopáusicas con tipos moleculares luminal A, para ver que estos se beneficien o no se beneficien de quimioterapia, ¿no? Entonces, pasando a explicar un poco de lo que son los factores pronósticos, vamos a hablar acerca del TNM. Como recordarán y como de seguro sus profesores de oncología clínica les han comentado, el TNM para la clínica y para la patología, si bien es similar, difiere en algunas características. Desde el punto de vista patológico, nosotros realizamos lo que es el PTNM. Aquí podemos observar la categoría T del cáncer de mama, y vemos que es muy importante y es un factor pronóstico muy importante el volumen o el tamaño del tumor, ¿sí? Recordemos que cuando nosotros medimos el tamaño del tumor, no tomamos en cuenta el componente in situ, solamente tomamos en cuenta de extremo a extremo el componente invasor, ¿sí? Y se va a subdividir desde el T1 hasta el T3 en relación en milímetros de este componente invasor, ¿sí? Entonces vean cómo el tamaño de la
la lesión es algo muy importante que se expresa en la característica T del TNM. Otra característica que es muy importante en relación a esto es la extensión de la lesión. Las afectaciones a las estructuras subyacentes del tejido mamario, como por ejemplo el tejido muscular que se encuentra en la pared torácica, subyacente, o la piel que se encuentra suprayacente al tejido mamario, también nos van a dar estadios avanzados de la lesión. Recordemos, como les comentaba en la anterior clase, que el carcinoma inflamatorio, ¿sí?, es un criterio, o más bien el diagnóstico de carcinoma inflamatorio es un criterio diagnóstico clínico y no patológico. Si bien el carcinoma inflamatorio correlaciona con la permeación vascular linfática subcutánea, ¿sí?, las características propias de esta lesión van a ser dadas en la clínica y se van a caracterizar por edema, ¿sí?, por eritema en la zona, la cual va a ser muy importante, ¿sí? Fíjense cómo estas características nos van a dar el estadio 4B, al igual que la presencia de nódulos satélites, los cuales van a ser confirmados desde el punto de vista histopatológico. Entonces, esto de acá es un fotomontaje de ejemplos de cáncer de mama. ¿Sí? Vean cómo nosotros lo que realizamos desde el punto de vista histopatológico es medir de extremo a extremo en diversos cortes seriados el carcinoma invasor. ¿Sí? Y básicamente lo que hacemos es darle un tamaño al foco mayor. Habíamos comentado también en la clase pasada de que el cáncer de mama puede ser multifocal o multicéntrico en relación a si afecta un solo cuadrante o si afecta varios cuadrantes. ¿Sí? Para dar el estadio TNM se debe de anotar el foco o el nódulo más grande independiente y los tamaños adicionales de cada lesión se reportan por separado, pero es el foco del tamaño más grande el que nos va a dar el T. ¿Sí? Siempre nosotros medimos en un espécimen completo. Aquellos especímenes que son fraccionados, ¿sí?, por el clínico durante la cirugía, ¿sí?, no son sumatorios. Es decir, que es muy importante que el abordaje de este tipo de lesiones sea realizado por personal competente, ya que si fraccionamos el tumor, los patólogos no podemos sumar, ¿sí?, las medidas de ambos fragmentos, ¿sí?, no se suman, ¿sí?, solamente se realizan en la pieza de resección completa. ¿Listo? Otro punto que también se debe de evaluar como factor pronóstico y que se encuentra dentro del TNM es la presencia de metástasis en ganglios. Los ganglios locales son considerados los ganglios axilares, ¿sí? Vean cómo en la clasificación del N patológico tomamos en cuenta el tamaño de las metástasis, ¿sí? Tomamos en cuenta tomamos en cuenta si es que estas pudieran ser micrometástasis y estas se informan de manera separada, ya que tienen un pronóstico mejor que simplemente decir que es un ganglio metastásico. Inclusive podemos informar la presencia de células aisladas si es que estas son menos de 200 células, ¿sí? Entonces, aparte de informar la presencia o ausencia de ganglios metastásicos, también se informa la cantidad de ganglios metastásicos, el tamaño de la metástasis y la extensión fuera de la cápsula del ganglio linfático. Dentro de lo que es el N, ¿sí?, esto usualmente se realiza en al menos, en el tejido axilar, ¿sí?, en al menos 9 ganglios resecados. Sin embargo, ¿sí?, a medida, como ya sabemos, a medida que va avanzando la medicina, siempre se prefieren las cirugías que son menos agresivas y que son conservadoras. Y pues ha sido en la mama donde principalmente ha sido descrito lo que es el ganglio centinela. Básicamente lo que se hace en el ganglio centinela es utilizar un cromógeno a nivel del tumor, ¿sí?, y marcar el primer ganglio probablemente afectado dentro de una cadena ganglionar axilar, en este caso, en el caso del cáncer de mama. ¿Sí? Este ganglio previamente marcado se pasa a analizar en un estudio transoperatorio. ¿Sí? La positividad o la negatividad de este ganglio linfático va a hacer que se reseque todo el área axilar, lo cual puede hacer que se incremente la morbilidad en el paciente, ¿sí? Entonces, estos son los cortes seriados de cómo habitualmente es que nosotros procesamos los ganglios centinela, y vean básicamente que por el eje
por el eje perpendicular al eje mayor, ¿sí? Seccionamos consecutivamente cada una de las caras de los ganglios linfáticos y pasamos a observar cada uno de ellos, ¿sí? En el estudio transoperatorio, que es la indicación de este tipo de procedimiento, lo que se hace es informar la positividad o la negatividad al ganglio linfático y subsecuente a esto se realiza el vaciamiento ganglionar. Vean cómo en esta fotomicrografía, ¿sí? Se está observando la metástasis en este ganglio linfático de este nódulo de cáncer mamario que habitualmente tiene esta localización que es subcapsular. Sin embargo, en algunas ocasiones, como les comentaba, las células neoplásicas pueden ser individuales, ¿sí? Y en este tipo de casos, por ejemplo, sin neoadyuvancia, sí, probablemente todavía sea salvable la región axilar. Otra cosa que se realiza, pues, cuando se nos refiere, si es la presencia de metástasis en órganos o en cadenas ganglionares que no sean locales y entonces podemos dar la categoría metástasis. Entonces, todos estos factores son factores pronósticos, ¿sí? Todos estos factores pronósticos en conjunto con lo que les había comentado anteriormente nos van a dar lo que son los esquemas de tratamiento. Vean cómo la marcación, ¿sí? La marcación o la tipificación, ¿sí? De aquellos tumores que son receptores de estrógeno positivos van a tener alternativas de tratamiento específicas versus aquellos que son receptores de HER2 positivo, ¿sí? Versus aquellos que son triple negativos o de tipo basales que no van a expresar ninguno de estos marcadores. Ahora, ¿cómo se realiza la clasificación molecular que comentábamos la semana pasada? La semana pasada decíamos que los tumores se dividían en aquellos que son positivos a receptores hormonales versus aquellos que no lo son, versus aquellos que son HER2 enriquecidos, versus aquellos que no expresan ninguno de estos, ¿no? Entonces sabíamos que estos tienen que ver con el pronóstico y la predicción del tratamiento. Si vean cómo aquellos tumores que expresan receptores hormonales tienen porcentajes de supervivencia superior a aquellos que no los presentan, ¿sí? O fíjense cómo el tiempo que tarda en realizarse una metástasis en aquellos que son receptores hormonales positivos va a ser superior a aquellos que son HER2 positivos o aquellos que son de tipo basal, ¿no? Entonces, como habíamos comentado, esta clasificación molecular, ¿sí? No se realiza de manera rutinaria mediante biología molecular, sino se realiza mediante estudios de inmunohistoquímica. Eso se realiza en el área de patología. Entonces, ¿cómo es que se realiza esta clasificación molecular? ¿Sí? Esta se realiza de una manera indirecta mediante estudios de inmunohistoquímica, ¿sí? Vamos a recordar muy brevemente qué es la inmunohistoquímica. Básicamente la inmunohistoquímica, ¿sí? Es una técnica auxiliar de la patología mediante la cual a través de anticuerpos, ¿sí? Que son realizados en laboratorio, que son sintetizados de manera, ¿qué se dice? De manera artificial, ¿sí? Y la cual puede provenir de diversos animales como ratón o el conejo, ¿sí? Entonces, estos anticuerpos lo que hacen es buscar específicamente un antígeno dentro de la célula y esto se revela mediante cromógenos específicos. Estos antígenos debemos de recordar que se pueden encontrar en diversos lugares específicos de las células, tanto en el núcleo, el citoplasma o la membrana celular o también a nivel de la matriz extracelular de las células, ¿sí? Entonces, una vez revelado mediante un cromógeno, ¿sí? El estudio de inmunohistoquímica, ¿sí? Nos va a revelar o se va a observar mediante esta tinción marrón que también puede ser de diferentes colores. ¿Para qué nos sirve? Para la clasificación adecuada, en este caso la clasificación molecular, ¿sí? Para dar factores pronósticos y predictivos, para la clasificación de neoplasias indiferenciadas o mediante este estudio también se puede realizar la filiación de la metástasis de un carcinoma de origen desconocido, ¿sí? Entonces
Entonces, de esta manera, si vamos a poder evaluar lo que son, en este caso, los receptores de estrógeno y progesterona. En el cáncer de mama, lo que nosotros hacemos, ¿sí? es dar una porcentualización en cada uno de ellos, ¿sí? Mientras más se acerca al 10%, entre el 1 al 10%, más se va a comportar la lesión como una lesión receptores de estrógeno y progesterona negativo, y obviamente va a incrementar o más bien va a empeorar su pronóstico, ¿sí? Entonces, una vez identificada la positividad, le damos un grado de intensidad en la escala 1 al 3 y va a depender de cuánto expresan estos receptores dentro de los núcleos. Si existen diferentes métodos para poder evaluar, aquí tenemos dos ejemplos que son el H-score y el RED, pero básicamente lo que hacemos es evaluar el porcentaje y la intensidad dentro de las células. El índice de proliferación celular es otro factor que se utiliza, ¿sí? La proliferación de las células neoplásicas, que también es medible mediante el grado histológico, pero esto es mediante estudios de inmunistoquímica. El índice de proliferación celular, aquí 67, ¿sí? A diferencia del conteo mitósico que se realiza mediante los cortes de H&E, ¿sí? Lo que hace es medir la proliferación celular en todas las etapas de la división celular, excepto en la fase G0, es decir, mide G1, G2 y M. Mediante los cortes H&E solamente podemos observar la fase M. Entonces se dice que el índice de proliferación celular por inmunohistoquímica correlacionará mejor, ¿sí? Con la proliferación de las células neoplásicas. Es tan importante este índice de proliferación celular que a través de la historia se han establecido diferentes puntos de corte para poder diferenciar, ¿sí? los tipos histológicos en luminales A y B, ¿sí? En relación a aquellos, ¿sí? que expresan receptores hormonales, ¿sí? Existen puntos de corte que se habían propuesto como el 14, el 20, el 30%. Actualmente no existe un consenso específico respecto a esto. Dependerá mucho de la escuela a la cual estemos siguiendo, ¿sí? En Bolivia en general se toma en cuenta el punto de corte del 20% y se divide como alto y bajo, y por lo tanto se discrimina con los receptores de estrógeno y progesterona, se discrimina como alto y bajo. Sí, los receptores de HER2, sí, como ya sabemos, es un receptor de tirosincinasa membranoso codificado en el cromosoma 17, sí, y vamos a ver que las células neoplásicas pueden tener desde una tinción negativa, una marcación negativa, hasta una tensión membranosa en más del 10% de las células, que es totalmente lineal. ¿Sí? Esta expresión es muy importante debido a que existe terapia blanco dirigido contra aquellos tumores que expresan HER2 positivo con el score 3 cruces, ¿sí? Dentro de los patrones de tinción del HER2 existe lo que es el score indeterminado o el de 2 cruces, ¿sí? Este debe de complementarse forzosamente mediante estudios de biología molecular. Estos estudios de biología molecular lo que hacen básicamente, ¿sí? Es evaluar de manera directa si es que existe la amplificación del HER2 para cada uno de los receptores, ¿sí? Y como podrán observar, existen tablas para poder evaluar esta amplificación, ¿sí? Vean cómo en este ejemplo, ¿sí? Estamos observando que el HER2 se expresa de manera incrementada en relación a los receptores que son su control, ¿sí? En este estudio de inmunofluorescencia. Actualmente, estos estudios de hibridación in situ se pueden hacer tanto por fluorescencia como también por cromógenos. En Bolivia, sí se pueden realizar estos estudios de biología molecular, sí solamente en laboratorios seleccionados, pero sí se realiza sobre todo cuando la amplificación o cuando la marcación de inmunistoquímica es HER2 indeterminado. ¿Sí? Entonces, de esta manera, y una vez que ya hemos realizado la marcación, lo que se hace es clasificar el cáncer de mama, ¿sí? En relación a estos marcadores. El luminal A va a ser van a ser aquellos tumores que son receptores de estrógeno, progesterona, más del 20% positivos con índices de proliferación bajo. Si fíjense que este tumor usualmente tiene una supervivencia bastante buena, ¿sí?
¿sí? Habitualmente se relaciona con histologías de bajo grado, ¿sí? Y habitualmente, ¿sí? Son luminales CK18 positivos. Los luminales B van a ser receptores de estrógeno progesterona positivo, pero vean cómo los receptores de progesterona comienzan a disminuir y los índices de proliferación habitualmente van a ser altos. Los luminales B a su vez se van a dividir en HER2 negativos y HER2 positivos. Los HER2 negativos, ¿sí? Habitualmente van a tener un pronóstico o una tasa de supervivencia intermedia en relación al luminal A, y aquí es donde va a comenzar a cambiar un poco el tratamiento. Muy frecuentemente este tipo de lesiones se pueden relacionar con mutaciones de BRCA2 y más frecuentemente con mutaciones de P63, ¿sí? Aquellos que tienen o aquellos que se asocian con una amplificación del HER2, pues va a empeorar su pronóstico, ¿sí? Entonces, los luminales B pueden ser HER2 enriquecidos. También existe el subtipo HER2 enriquecido sin receptores hormonales positivos, ¿sí? Y habitualmente este subtipo molecular se va a asociar con mutaciones P53 y van a tener un crecimiento agresivo y un pronóstico pobre. A partir de la era de la terapia blanco dirigido, se ha observado que aquellos tumores que son HER2 enriquecidos, tanto luminal B como también solamente HER2 enriquecidos, sí van a tener una muy buena respuesta, sí, a la terapia blanco dirigido, con tasas de recidiva local del tumor bastante altas, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? La supervivencia va a estar marcada no solamente por este subtipo molecular, sino también por el estadio en el que vamos a encontrar la lesión al momento del diagnóstico, ¿sí? Y también tenemos los triple negativos o los de tipo basal, ¿sí? Los triple negativos o los de tipo basal, por si acaso, no son sinónimos. Triple negativo se refiere a aquellos tumores que no van a expresar ni receptores hormonales ni tampoco van a expresar HER2, van a tener índices de proliferación muy altos, ¿sí? Y habitualmente tienen alteraciones moleculares que son propias de esta, como alteración de la inositol trifosfato con mutaciones de activación. Si por lo tanto, si no van a ser susceptibles a terapias hormonales, ni tampoco a terapias blanco dirigidos, sino más bien a quimioterapia. Muy frecuentemente su pronóstico es pobre, ¿sí? Y habitualmente se asocian a recurrencia, ¿sí? Entonces, el triple negativo, como les comentaba, ¿sí? No es sinónimo al de tipo basal. De tipo basal se refiere, ¿sí? A aquellos tumores que, al igual que el triple negativo, no expresan los marcadores anteriormente descritos, pero que tienen la expresión anómala de ciertas citoqueratinas de origen, así como dice su nombre, de origen basal o de origen como del precursor de la célula luminal, es decir, que expresan marcadores de las células de tipo inmaduro, ¿no? Bueno, debemos de recordar, ¿sí? Que aquellos tumores de tipo basal, ¿sí? A diferencia de los de triple negativo, ¿sí? Dependiendo mucho del tipo histológico, pueden tener diferentes comportamientos. Por ejemplo, podemos observar que aquellos tumores de tipo glándula salival muy frecuentemente van a expresar marcadores de tipo basal y sin embargo pueden tener buen pronóstico. Los de tipo basal más bien se definen por las alteraciones moleculares propias que presentan estas células, ¿sí? Ahora, otro factor pronóstico que es importante y también otro factor pronóstico y también predictivo que es importante, ¿sí? Y que se ha venido describiendo en los últimos años en realidad, ¿sí? Es el PDL1. Este ligando de muerte celular, ¿sí? No solamente se ha descrito en el cáncer de mama, sino también en el melanoma, en el cáncer de vejiga. Últimamente es bastante frecuente encontrarlo en el cáncer de pulmón, ¿sí? Y este ligando de muerte celular se expresa básicamente en todo en todo nuestro sistema inmune. Es un regulador a la baja de la respuesta inmune y básicamente lo que hace es la modulación de la respuesta hacia las células, ¿sí?
Básicamente lo que hace la célula, lo que hacen las células tumorales, ¿sí? Es emular el sistema PD1 y PDL1 y de esa manera evaden la muerte por apoptosis, ¿sí? Mediada por células inmunes, ¿sí? Entonces lo que hacemos mediante estudios de inmunistoquímica, ¿sí? Es buscar esta expresión de PDL1 por parte de las células neoplásicas o por parte del infiltrado linfoplasmocitario alrededor de las células neoplásicas para poder realizar inmunoterapia dirigida, ¿sí? Entonces, el PDL1, como les comentaba, ¿sí? Es algo que se ha descrito en los últimos años. En realidad ya van bastantes años, sin embargo, hace poco se han empezado a realizar más bien la estandarización de qué es lo que se considera si PDL1 positivo para que se le pueda realizar, ¿sí? La inmunoterapia, es decir, la caracterización, ¿sí? de las neoplasias que sean susceptibles a la inmunoterapia, ¿sí? Debemos de recordar que este tipo de terapia no se realiza en todos los pacientes. Muy frecuentemente se realiza en pacientes que son triple negativos, ¿sí? En pacientes que tienen enfermedad localmente avanzada, ¿sí? Es decir, que tienen estadios avanzados de la lesión. Ajá, y que además se debe de corroborar mediante estudios de inmunistoquímica. Ahora, mediante estudios de inmunistoquímica existen varias clonas de anticuerpos que se pueden realizar en los tumores para poder buscar la expresión de esta. Es muy importante entender, ¿sí? Que no todos los laboratorios de patología, ¿sí? Ni tampoco todas las clonas, ¿sí? van a funcionar para que se pueda dar la inmunoterapia dirigida, ¿sí? Cada anticuerpo, ¿sí? Va a tener un punto de corte y una manera de lecturar de una forma específica, ¿sí? Para el medicamento que se le va, para el medicamento que se le va a dar. En Bolivia, ¿sí? Lo que hacemos es utilizar los anticuerpos de Roche, ¿sí? Utilizamos algunos anticuerpos de Roche, tenemos 3 laboratorios certificados, o 2 laboratorios certificados, perdón, ¿sí? Que tienen la certificación para poder hacer este anticuerpo y además que están certificados para que se les pueda dar el medicamento basado, ¿sí? En la tinción con el anticuerpo. ¿Sí? Entonces, el anticuerpo que utilizamos en el laboratorio es la clona 22G3 y básicamente lo que se hace es el punto de corte del 1% y se evalúan tanto las células linfoides como las células tumorales y se observa si es que éstas expresan más del 1%. ¿Sí? Sin embargo, también también se puede reportar, ¿sí? Si es que estas células se expresan en más del 10% o en más del 50%, ¿sí? Para ver qué tanto va a ser la respuesta a la inmunoterapia dirigida. Bueno, hasta aquí es lo de cáncer de mama, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a esta última y pequeña parte que son las lesiones fibroepiteliales. Las lesiones fibroepiteliales en la mama van a ser lesiones que conjuncionan, ¿sí? Tanto una proliferación del componente estromal como del componente glandular. Dentro de las lesiones fibroepiteliales, una de las lesiones más frecuentes es el fibroadenoma. El fibroadenoma se presenta más frecuentemente en pacientes por encima de los 15 años, entre la segunda y la tercera década de la vida, y se presenta como una lesión nodular móvil, de consistencia blanda, nada fija, planos profundos, y vean cómo es una lesión de bordes perfectamente bien definidos, lobulados, muy frecuentemente es homogénea, de este color gris perlado, ¿sí? Y microscópicamente se compone por una proliferación del componente estromal que dilata el componente glandular, ¿sí? Este componente estromal muy frecuentemente es hipocelular y puede tener tanto degeneración mixoide como tener un cambio hialino. Habitualmente los fibroadenomas se relacionan con exposición a estímulos hormonales, ¿sí? Y pueden tener un patrón de crecimiento intracanalicular o pericanalicular. Intracanalicular decimos cuando
el componente estromal colapsa a las formaciones glandulares y pericanalicular cuando rodean perfectamente a las estructuras tubulares, ¿sí? Entonces, en el fibroadenoma, ¿sí? Más allá de evaluar el componente epitelial que sí se evalúa, ¿sí? Se evalúa sobre todo el componente estromal, ¿sí? Y esto para contrastarlo de su contraparte que es un poco más agresiva, que son los tumores filodes, ¿sí? Los tumores filodes se presentan más frecuentemente por encima de la tercera década de la vida, ¿sí? Con un pico a partir de la cuarta a quinta década, ¿sí? Y son lesiones que habitualmente miden varios centímetros, más de 5 centímetros, ¿sí? Pero esto no es exclusivo, también hay tumores filodes pequeños, así como también hay fibroadenomas gigantes, ¿listo? Entonces, los tumores filodes, al igual que los fibroadenomas, ¿sí? Son lesiones de bordes bien definidos, muy frecuentemente pueden afectar muchos cuadrantes de la mama, ¿sí? Y a pesar de que tienen los bordes bien definidos, son lesiones no encapsuladas y más bien tienen bordes infiltrantes. Vean cómo desde la macroscopía, sí se pueden evidenciar estas estructuras que se parecen a las hojas o que son a manera de folias, se le denomina, o como nodulaciones, ¿sí? Se las describe como si fueran a manera de grietas, ¿listo? Entonces, y microscópicamente corresponden a estas folias. Esta estructura foliácea es lo que caracteriza al tumor filodes y pues lo que prolifera en realidad es el componente estromal acompañado de la dilatación del componente epitelial. Los tumores fibroepiteliales, los tumores filodes son lesiones cuyo componente estromal es el que usualmente se maligniza, no así el componente epitelial, ¿sí? Entonces, dentro de este componente estromal, ¿sí? Podemos dividir a las lesiones filodes en tipo benigno, maligno y limítrofe o intermedio con base en las características meramente del estroma. Atipia del estroma, la presencia o incremento de la celularidad, el sobrecrecimiento estromal, un incremento en el recuento mitósico o si es que este componente se vuelve infiltrativo. Los tumores filodes malignos, sí, también van a ser considerados parte de los cánceres de mama, por si acaso, ¿sí? Los tumores filodes malignos se comportan más como un sarcoma que como un carcinoma, ¿sí? Entonces, y en muchas ocasiones pueden tener elementos heterólogos asociados. Y listo, esto es todo lo que corresponde a patología mamaria. Sí, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Bueno, chicos, nos vemos el día miércoles con el tema de cáncer de piel. Muchas gracias. Hasta luego.